Profe, yo tengo una pregunta. Ahora sí, bueno, bienvenidos nuevamente a esta sesión de clase y vamos a empezar o vamos a continuar con el módulo número 5, donde estamos viendo la clasificación de las tipografías. La clase pasada alcanzamos a ver dos tipos de clasificación de las tipografías o dos tipos de familia, que también se le denomina de esa manera, y luego voy a socializarles la guía del primer parcial, o sea, el trabajo que ustedes van a presentar dentro de 8 días, ¿vale? O sea, el próximo viernes van a entregar el trabajo parcial, que más que una entrega es una presentación. Es un ejercicio que está diseñado para que se desarrolle por equipos de 2 personas, en parejas. Entonces, en un rato, pues de cierta manera, hacemos una dinámica para asignarnos a esos grupos. Si ustedes ya han trabajado con algunos de sus compañeros y se siente cómodo, pues bueno, ya pueden ahí tener negociado que van a trabajar juntos. Pero el que no, no importa, porque lo importante es que, pues vamos a ver, somos 21 en este curso. Somos 21, sí. Bueno, pues parejas como tal no vamos a quedar. Hay un grupo que va a quedar de 3. Pero yo ahora pues les comparto un documento donde ahí ustedes se van a organizar. Bueno, entonces en un momento lo vamos a analizar. Y bueno, y sin más preámbulos, entonces voy a abrir la presentación en la que quedamos la clase pasada. ¿Quiénes ya se han vacunado? Levanten la mano a ver quiénes se han vacunado ya, como para hacer un sondeo. La manito, pues sí, pero la manito del participante es para alcanzarlos a ver, para sacar aquí. Bueno, cuento uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ah, bueno, mire, ya hay 6 personas de... Yo también me incluyo, yo estaría vacunado también, entonces somos 7 personas de 15 que estamos aquí, prácticamente la mitad, pero miren que es difícil, ¿no? Es difícil cumplir con la totalidad de la vacunación, ¿vale? Quienes no lo han hecho, chicos, si pueden, vayan agendándose por el futuro. Yo sé que hay teorías conspiratorias y una cantidad de cosas y pues se respeta que las personas piensen como quieran, pero pues bueno, hay que darle un voto de confianza también a la ciencia, ¿no? Para que la verdad han sido muchos sacrificios los que ha tenido esta situación. Ah, bueno, y es que también está el tema de las dosis, ¿no? Como dice por aquí Juan David, falta la segunda dosis que le aplican el 31. Yo alcancé a aplicarme la vacuna Jensen, que es solamente una dosis, ¿no? La verdad, no sentí sino al otro día, pues, un dolor normal aquí en el brazo, pues, como cualquier inyección, ¿vale? Que sientes ahí como un dolorcito, pero no me dio ningún tipo de síntomas o que le haya dado duro. Hay personas que les da duro, ¿no? Todos los cuerpos se comportan distinto. Vale, entonces, listo, clasificación de las tipografías. Entonces voy a compartirles pantalla y aprovechemos y hacemos una recapitulación rápida de lo que vimos. Bueno, pues vimos un video donde pues nos contaban lo importante que fue la imprenta que diseñó Gutenberg la, para poder realizar múltiples réplicas de textos pues de la época y pues eso permitió llevar digamos a un nivel de producción, por así decirlo, en cadena de lo que fueron los libros, ¿no? Y fue pues muy importante para la evolución de las personas, del ser humano como tal, porque pues permitía
leer, permitía difundir la lectura y sobre todo pues transmitir el conocimiento, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que fue en temas de religión, pues ayudó muchísimo a que en cierta manera, se practicara la religión católica. También habíamos definido la tipografía, ¿ya? Donde pues es una disciplina donde se encarga básicamente de crear, componer y estudiar los tipos, entendiendo a los tipos como cada uno de los caracteres que hace parte de una familia tipográfica. ¿Ya? Entonces, esto de cierta manera también fue atribuido a Johannes Gutenberg. ¿Ya? Entonces, cómo un sistema de separación de las letras nos iba a permitir con distintas combinaciones crear las distintas palabras, utilizando por supuesto como estudio la anatomía y unas retículas, ¿no? Eh, También lo que vimos con respecto a la anatomía de la letra, que pues cada elemento que la compone tiene una definición y esa definición nos permite luego encontrar características en común o diferencias y de esta manera pues es que las tipografías son distintas. Cuando las astas tienen más contraste, cuando tienen el mismo contraste o el mismo espesor, cuando los perfiles tienen esta forma o son más rectos, o por ejemplo las terminaciones, los remates o las serif, ¿no? Que los serif, pues en cierta manera sí que nos brindan mucha información sobre el tipo de letra que nosotros estamos trabajando. Y que dependiendo también de la letra como tal, pues encontramos otro tipo de definiciones que nos sirven para, pues, por un lado, manejar el lenguaje que se atribuye específicamente a la tipografía y también para reconocer cuáles son esos grafismos y esas formas que en cierta manera determinan la representación gráfica de pues, una letra y esa representación fonética o de lenguaje que tiene. Eh, Habíamos hablado que sobre estas retículas pues se tienen que realizar todas las composiciones en texto y eso es lo que permite que cuando trabajemos en párrafo pues no hayan cruces entre letras, ¿ya? Y que todas, digamos, tengan una separación que permita una buena lectura. Les recuerdo, no sé si se los alcancé a decir, pero pues existen las letras mayúsculas y minúsculas, pero en lenguaje técnico también se le denominan altas y bajas, siendo las altas las mayúsculas y siendo las bajas las minúsculas. ¿Y por qué se les llama altas? Precisamente porque tocan la altura superior, ¿no? O sea, la parte superior de la retícula. Y bajas, pues son, pues porque están en la línea media y en algunos casos, pues se sobrepasa también con las astas ascendentes a una línea límite que tenemos por debajo de la altura media. Y empezamos entonces a analizar cuáles son las clasificación de estas tipografías. Entonces, les decía que existen muchísimos, ahora les voy a mostrar dos recursos web donde ustedes pueden encontrar tipografías, donde las ven clasificadas también por familias. Y se van a encontrar que hay muchísimas familias, muchos, digamos, grupos de clasificación. Pero todos esos grupos eh, están principalmente dentro de estos 5 que están aquí, que son las romanas o serif, las egipcias o mecanas, las sans serif o palo seco, las script y la de display. Entonces, la clase pasada alcanzamos a analizar lo que eran las romanas, donde básicamente cómo distinguir una romana cuando encontramos que tiene serif, ¿ya? La serif puede ser, como pueden ver, muy definida, también puede ser una serif muy con curva, y que a su vez este tipo de letra tiene unas connotaciones como por ejemplo lo tradicional, lo sobrio y lo elegante. Las romanas son textos que funcionan muy bien para texto de párrafo porque permiten una buena lectura. O sea, es muy cómodo leer las romanas y por eso es muy utilizada en textos de párrafo de revistas, texto de párrafo de periódicos y demás, pero siempre aluden a lo clásico, ¿no?
muy a lo clásico, precisamente por esa ornamentación que nos podemos encontrar en las serif y en algunos remates también de la parte superior. También encontramos las egipcias o las mecanas, que fue el segundo grupo que analizamos en la clase pasada, donde se puede considerar una extensión de las romanas, o sea que podríamos hablar de que no son 5 grupos, sino 4, ¿no? O sea, las romanas, pero en estas digamos que amerita clasificarlas en su propio grupo, porque a diferencia de las romanas, las egipcias son tipografías que tienen poco contraste, ¿vale? ¿Y qué quiere decir poco contraste o qué quiere decir tener contraste? Me devuelvo acá. En la romana, el contraste se define porque miren que las astas tienen diferencia en espesor. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra diferencia, podemos decir que es sinónimo de contraste, ¿cierto? Blanco y negro es contraste, ¿cierto? Eh, Ancho, delgado también viene siendo contraste. Entonces, entendiendo esa lógica, por eso las romanas gozan de mucho contraste y por eso son tan estilizadas, ¿ok? Mientras que las mecanas, pues son mucho más pesadas, el espesor de las astas es prácticamente homogéneo y por eso este tipo de letra suele utilizarse para títulos o textos cortos. ¿Por qué? Porque llaman la atención, porque van a ver más pesadas que las otras romanas y pues precisamente porque pues se puede trabajar para títulos. Entonces miren que en la web, por ejemplo, en las páginas web es muy normal encontrar este tipo de letras egipcias o mecanas en los títulos. Esos títulos que denominamos heading, heading 1, heading 2, heading 3, que pues hace parte de las, como de los estilos que se manejan en los textos para web, para quienes de pronto hayan visto algo de web hasta ahora o si no lo han visto, bueno, en algún momento sé que se van a acordar del tema de la tipografía. Entonces, miren que algunas letras pueden ser propias para textos de párrafo y otras para textos de títulos, y eso hay que saberlo diferenciar. Y, por ejemplo, la marca Sony, ¿no? Aquí siempre pues muestro algún ejemplo de donde podemos visualizar este tipo de letras. ¿Y qué nos puede connotar esta letra? Rigidez. El tema, digamos, de mecanas viene de la parte como de la mecanografía como tal, o sea, de la mecánica. Como la mecánica es como un poquito raro, pero por ejemplo, la tipografía que se utiliza para las máquinas de escribir, que eran como los computadores por allá de los años 30 o los años 20, hasta hace poco, no, tampoco es que sea algo muy viejo, o sea, hasta antes de que llegaran los computadores así de forma, el computador personal a las casas, la gente tenía era máquinas de escribir, y estoy hablando probablemente de los años 80, hasta los años 80 más o menos, la gente utilizaba máquinas de escribir, y esa tipografía tenía unas características similares a estas, precisamente porque es un troquel fácil de manejar, ¿no? A diferencia de los contrastes que se tienen con otras letras. Eh, entonces, ahora sí, aquí empezaría pues hasta donde quedamos, ¿cierto? Bueno, entonces, así como existen las romanas y existen las egipcias o mecanas, también existe un tercer grupo que son las sans serif o palo seco. Vamos a ver la definición de esto. ¿Alguien que me ayude a leer este párrafo? ¿Alguien que participe? Yo, profe. Yo, profe. Dale. El término sans serif viene del francés y se traduce como sin serif. Como su nombre lo indica, la característica principal de estas tipografías es que carecen de los remates que poseen las romanas. La falta de estos remates proveen a las sans serif de una impronta más moderna sin sacrificar la legibilidad. Se utilizan si se busca una estética más actual, se pueden usar en todo tipo de textos, son buenas para combinarse con otras tipográficas, tanto serif como sans serif. Listo, muchas gracias, Víctor. Bueno, entonces miren que podríamos hablar de que estas son el contraste o todo lo contrario de las romanas que son serif. O sea, se les llama serif porque tienen, recuerden, algún tipo de detalle en los remates o en las terminaciones.
al igual que las mecanas o las romanas, que también tienen serif, sino que pues tienen digamos, unas astas más homogéneas. El caso de las palo seco, como pueden ver, son letras geométricas, entonces por eso aluden a la modernidad, ¿ya? Como a lo, ¿cierto? Como a lo, sí, podemos decir a lo futurista, a lo nuevo, porque también pues son propias de muchos de los textos que se utilizan en la actualidad. Entonces, miren, la palo seco o sans serif es porque no tiene ningún tipo de detalle, o sea, es casi que la simplicidad de la forma al máximo, o sea, estamos una T, como pueden ver, son eh, dos rectángulos y no más. La X de igual manera. La Y es rectángulo, o sea, es simplificar al máximo de la forma utilizando, por supuesto, la forma geométrica. Son buenas para combinarse con otras tipografías, o sea, que también son buenas para texto de párrafo y texto de título. O sea, es una letra bastante versátil que además puede ser combinada con otras tipografías y funciona muy bien. Por ejemplo, Google utiliza una letra palo seco, como lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, miren que ya vamos encontrando más elementos que caracterizan a una fuente tipográfica y a su vez empezamos a entender que tiene una razón de ser. Si yo quiero que un texto se vea más clásico, de pronto un texto más serio, puedo trabajar con las romanas. Pero si yo quiero que mi composición tenga como un ambiente más fresco, más moderno, ¿cierto? Podemos trabajar entonces con las palos secos, porque son más sintéticas. Bueno, cuarto grupo son las tipografías script. Estas tipografías se basan en la escritura a mano. Esa es su principal característica. Pese a que actualmente las fuentes están digitalizadas, este tipo de fuente trata de emular el modo en que se vería dicha escritura. O sea, a pesar de que tenemos el computador, de que no tenemos que estar escribiendo con tinta y lápiz en papel y utilizando las manos, aún pues siguen estando presentes en las pantallas y en los entornos digitales precisamente para aludir a esa escritura que nosotros podemos hacer con la mano. O sea que a su vez, esta es una letra que puede transmitir la humanidad, puede transmitir más la expresión, ¿cierto? Por ser tan orgánicas y tan ornamentadas precisamente. Y pues una de sus mayores desventajas es que la legibilidad es normalmente baja. Y eso les doy un ejemplo. ¿A ustedes no les pasa cuando alguien les deja una nota? Alguien dice, ah, mira, aquí te apunto este dato y es una persona que escribe en letra cursiva. A mí, por ejemplo, eso me mata, o sea, no, porque no entiendo. Y más si no lo hace, si lo hace con afán, imagínense. Y eso es algo muy, digamos, de pronto de la generación pasada, de pronto sus padres, o de pronto no tanto sus padres, sino sus abuelos. Es probable que por ahí escriban letra cursiva. Yo no sé si hay alguien aquí que escriba en letra cursiva, creo que ya deben quedar pocos, porque pues, cierto, digamos que ya están más acostumbrados a las letras, digamos, palo seco, por así decirlo, pero de forma manual. Pero digamos que yo recuerdo en primaria, sí, bueno, cuando uno le colocaban a hacer planas, por allá en el kinder, cuando uno estaba empezando a escribir, le enseñaban con estas letras, a mí me alcanzó a tocar, y era haciendo la O, esa R que era complicadísima, esa G ni se diga, y bueno, yo no le evaluaban que lo hiciera bien, siempre me causó problemas. Entonces no sé si aquí haya alguien que escribe en letra cursiva, ¿no? De pronto hay alguno por ahí, el último samurai, que escribe en letra cursiva. Pero miren lo que sucede. Es una tipografía que no nos da buena legibilidad. O sea que no se recomienda para textos de párrafo, para textos extensos. ¿Listo? Se recomienda para títulos cortos, para decoración, porque es inevitable, pues, mostrar que esas formas manuales, pues, como les digo, evocan a la naturaleza, a lo práctico, al movimiento, al arte, a la conexión. Miren toda la connotación que puede tener simplemente una letra.
y también llaman mucho la atención, porque llega un momento en el que pueden estar entre la línea entre una tipografía o un gráfico, ¿cierto? ¿A qué? Estas son las tipografías script. ¿Saben? Cuando ustedes vean una tipografía que es escrita a mano, ya saben que pertenece a esta familia. Un ejemplo, citando nuevamente a Gutenberg. ¿Se acuerdan que la tipografía que utilizó Gutenberg para realizar la imprenta era la letra gótica? La letra gótica era inspirada en la letra manual que utilizaban los sacerdotes en los monasterios. O sea que la gótica viene siendo parte de esta familia, de las script. En otras fuentes, digamos, bibliográficas, ustedes se pueden encontrar con que a la gótica la asocian como una familia, o sea, como si fuera un grupo, que tuviera su propio grupo de tipografías, y digamos que está bien, porque entre góticas también hay diferencias y hay ciertos tipos de letras. Pero como yo aquí les estoy mostrando los grupos principales, porque romanas hay muchas, palo seco hay muchísimas, porque hay unas, si entramos en detalle, palo seco geométricas, palo seco sintéticas, eh, palo seco que tienen de pronto versálitas y demás. Pero aquí yo les estoy hablando de los grandes grupos, o sea, los grupos principales, y ya después se van a encontrar otros. Entonces, ahí por eso les doy el ejemplo. En las scripts se pueden encontrar letras cursivas y letras como la gótica, que también eran letras que estaban aludiendo a la escritura a mano. Y el último grupo son las tipografías de display o fantasía. Bueno, ¿qué tienen de diferente estas fuentes? Son aquellas que están intervenidas a tal grado que dejan de tener una estructura bien definida para convertirse en un adorno o una imagen. O sea, les pasa algo como a las script, de cierta manera, pero aquí, digamos que la diferencia es que estas letras tienen una intervención, muchas veces con otros gráficos, y son bastante, digamos, expresivas, o sea, no son tan estrictas en su composición como las otras. Las otras, digamos que respetan que todas las letras tengan unos elementos en común, como el grosor de las astas, las terminaciones, las ápices, bueno, los ojales que sean en cierta manera uniformes. Aquí, como pueden ver en el ejemplo, pues bueno, vemos el primer caso que es Harry Potter, donde vemos que hay elementos que están como incrustados en la letra. Aquí podemos ver una especie de rayo. Miren que esta es una letra que tiene algo de gótico. ¿Y por qué me doy cuenta que tiene algo de gótico? Porque veo algunos detalles aquí como este, que está acá, y también como los remates de una de las características de los remates de las góticas es que van en punta, terminan así. Las letras góticas terminan como en punta. Pero miren que no sucede en todas. Por ejemplo, la H, miren que no tiene remate gótico, tiene un remate más romano, ¿no? Incluso hay una familia que se llama las humanas, que las serif las tiene así como esta, o sea, que no son así como la romana es como así, sino que son así, como tienen una curva aquí abajo, así, que tienen una curva en la parte de abajo, y aquí la pueden notar. Entonces, que las de display en muchos casos son mezclas también entre distintas fuentes. Esta que están viendo aquí, que es una letra que tiene decoración, tiene unos punticos, entonces eso se vuelve un común denominador y por lo cual pues se puede llamar un estilo de letra. En el caso de esta que dice display, miren cómo el ojal que está aquí lo vemos cuadrado, pero en otro lado lo vemos cuadrado con límites redondeados y en otros lo vemos con ambos límites redondeados. Entonces miren cómo empiezan como a desafiar como las normativas de las tipografías y comienzan a tener pues como su propio estilo. Las de display o fantasía, por eso se llaman fantasía, ¿no? Porque son también con elementos creativos, como vemos aquí que las letras se conectan, ¿no? En la parte de aquí del logo de Horizon Zero Dawn, donde se conectan. Entonces, dentro de estas tipografías vienen también a incluirse lo que son los logotipos.
Esa palabra logotipo es probable que ustedes la hayan encontrado en su diario vivir, cuando hablamos de empresas, de marcas, que siempre hablan de que yo tengo un logo, yo tengo un logotipo, yo tengo una marca. Resulta que eso tiene, pues, a su vez unas clasificaciones específicas. Aquí vamos a hablar de simplemente la que involucra la palabra tipo, porque estamos hablando de tipografía. Entonces, por ahí escuchamos la palabra logotipo. ¿Qué es un logotipo? Cuando, digamos, la imagen de una marca o de una empresa está representada por una tipografía. Entonces, el logo de Harry Potter que están viendo ahí es un logotipo. El de Horizon Zero Dawn es un logotipo. Voy a volverme un poco más acá. El logo de Coca-Cola también es un logotipo, porque es una marca hecha con letra. Google también es un logotipo, Netflix también es un logotipo, Zara y Giorgio Armani que están viendo aquí también son un logotipo. ¿Cuándo se convierten en una marca? Cuando tienen algún icono, pues ahí como, por ejemplo, el de Pepsi. Pepsi sí no es un logotipo porque Pepsi tiene como una especie de yin yang, ¿no? O sea, tiene un elemento gráfico que lo acompaña, ahí ya deja de ser logotipo. Pero entonces en las tipografías display y de fantasía entran también como categoría de fuentes los logotipos. Entonces, cuando buscamos letras de este tipo, ustedes se van a encontrar con letras como la de Star Wars, como la de muchas eh, sagas que ustedes pueden llegar a reconocer. Bueno, a menudo estas tipografías están pensadas para llamar la atención, o sea, son muy utilizadas para títulos, pero la legibilidad pues, también suele ser reducida, ¿listo? Porque no, muchas veces al tener intervenciones de otros gráficos y tantos elementos creativos, pues eso al final le resta a la forma, porque si ustedes tienen una S, digamos, y empiezan a colocarle ahí arbolitos, detallitos y todo eso, llega un momento en que eso deja de ser una A y se convierte en otra forma y ahí es donde empieza el problema de lectura. Y dependiendo de lo que queramos expresar, tenemos una infinidad de tipografías display y por lo general se utilizan exclusivamente en títulos o textos reducidos, como por ejemplo para un logotipo, lo que acabo de decir. O sea que no son letras para texto de párrafo. De hecho, de las que vimos hoy de las 5 familias, solamente 2 son apropiadas para textos de párrafos. Las otras 3 son apropiadas para títulos, para elementos creativos y para llamar la atención. Bueno, ¿cuáles son las apropiadas para texto de párrafo? Las romanas y las palo seco. Las otras, digamos que principalmente para títulos o textos cortos, ¿no? Tampoco quiere decir que no se puedan usar para una oración. Y ahora sí, vamos a ver algunos consejos para seleccionar las tipografías. Entonces son solamente 5 grandes consejos para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de que vayan a hacer una composición. Por ejemplo, en la infografía, ¿cierto? Que teníamos que seleccionar texto. Entonces, bueno, de qué manera yo puedo tener un criterio claro de selección de tipografía, teniendo en cuenta, pues, todas las características que acabamos de ver de cada una de las familias. Entonces, el primer consejo es el siguiente. Lo primero que hay que tener claro es definir lo que nosotros queremos transmitir o comunicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo voy a hablar sobre un tema, digamos, histórico, entonces, bueno, eso de pronto me da a mí herramientas para seleccionar una letra clásica, como una romana, puede ser. O por el contrario, voy a hablar de un tema más actual, ¿cierto? De tecnología, entonces puedo buscar tipografías que en sí me asocien a esas temáticas. ¿Ya? So, voy a hablar de, no sé, de industria, de mecánica. Entonces, bueno, ¿qué tipografías dentro de su estructura también me pueden representar a mí lo que es las estructuras y demás, ¿cierto? Entonces, antes de buscar la tipografía correcta, debemos definir lo que queremos transmitir y para qué la utilizaremos. Eso es importantísimo. Muchas veces el objetivo es, no, yo quiero que la gente lea esto de forma tranquila, entonces hay que definir que sea una letra fácil de leer, que sea una letra que esté grande, que tenga un buen tamaño, eso también hace parte de los elementos que hay que tener en cuenta. Y de esa manera entonces puedo proceder al siguiente
al siguiente consejo. Bueno, entonces el primero, recuerden, definir lo que nosotros queremos transmitir o comunicar. ¿Listo? En lo que vayamos a hacer, que puede ser, como lo hicimos la clase pasada, una publicación para Instagram, o puede ser un comunicado por WhatsApp, ¿cierto? O puede ser una portada de mi trabajo, o simplemente un trabajo escrito que estoy haciendo. Entonces, ahí ya empiezo a definir cuáles son esas intenciones que yo quiero con esa tipografía. La segunda recomendación, quizás la mamá de todas, es cuidar la legibilidad. La legibilidad es lo más importante. O sea, digamos que desplazando a la estética y a la connotación que nos puedan dar las letras dependiendo de su familia, lo más importante es que se lea y que cumpla ese objetivo que nosotros nos acabamos de plantear anteriormente, ¿ya? Que es un título, entonces utilizar una fuente que sea gruesa, que se destaque, pero que, ojo, no vayamos a descuidar la lectura, que al final es lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? Lo que queremos informar. No tiene sentido que algo se vea muy bien, una letra así muy chévere, que se baje en una tipografía, yo qué sé, no sé, de los superhéroes, de los increíbles, etcétera, pero al final, si perdemos legibilidad, no estamos cumpliendo con una recomendación. Entonces es esencial que la tipografía que selecciones pueda leerse sin problemas, sin importar cuál vaya a ser su uso. ¿Okay? Entonces, segunda recomendación. Tercera recomendación. Antes de ustedes casarse con una tipografía, primero prueben distintas tipografías para el mismo proyecto. Arriesguense a primero a explorar, miren de la lista de fuentes que ustedes tienen, cómo funciona la composición que están haciendo, si la forma de cierta manera se apropia del mismo diseño, si va a representar también teniendo en cuenta sus características y su anatomía, lo que ustedes necesitan. Entonces a veces es cuestión de probar con diferentes fuentes hasta encontrar la correcta. Entonces miremos por un segundo la composición editorial que tenemos al lado derecho. ¿Por qué se llama composición editorial? Porque incluye texto, incluye títulos, incluye imágenes también. Y porque generalmente es una pieza de revista o de libro. Entonces, miren aquí lo que pasa. Yo les he dicho en algunas ocasiones cuando estamos trabajando en clase que ojo con usar exceso en color, que traten de no utilizar más de 3 colores para una composición, porque el manejo inadecuado del color da una percepción de, digamos, de desorden, como de ruido incluso, como una contaminación visual. Lo mismo puede pasar con la tipografía si no se utiliza de una forma o con un criterio definido. O sea que, si bien hay una recomendación del color, también hay unas recomendaciones en los elementos que están. Aquí miren que las recomendaciones prueben distintas tipografías. Y si vemos la composición que está acá, como pueden ver, miren que hay un contexto y están hablando de una señora que se llamó Frida Kahlo, vista desde su perspectiva como artista, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos una letra manual, script. Claramente es una letra script, ¿cierto? Tengo una tipografía aquí. Claramente, acá tengo otra tipografía. Están viendo aquí, ya van dos. Aquí miren que tengo, probablemente sea esta misma tipografía, pero en otro puntaje y con otra estética, porque está como en cursiva, como en, eso se le llama versalitas, o itálica, y itálica, perdón. Y aquí encuentro como una tercera tipografía. Y estoy seguro que el párrafo, ahí alcanzo a notar una romana. Estamos hablando de que ya tenemos una cuarta tipografía. Y aquí, como pueden ver, tengo otra letra script, que podría ser una quinta tipografía. Y esta, bueno, esta creo que sí se parece a la que está acá, aunque bien podría ser una variación. Por ejemplo, aquí me parece ver, no sé, aquí podríamos hablar de que esto puede ser otro tipo de letra. Y acá pues hay otra script. O sea que miren,
Prácticamente es como si hubiera encontrado 6 tipos de fuentes, pero esta composición no está mal hecha. ¿Y por qué no está mal hecha? Porque el contexto es ese, el arte, ¿no? Quizás quieren mostrar como digamos, lo plural que podía ser esta artista. También evocando un poco a los colores. Parece casi como un mural, ¿no? Como un mural así muy artístico. Aquí alcanzan a ver como una especie de humo que a su vez va formando como varios episodios de la vida de ella, ¿no? Miren que aquí se ven como unos dibujos, como desde que estaba pequeña y va creciendo y luego por acá, bueno, todo lo que pueda suceder con su vida, como una especie de línea de tiempo. Y no tiene una forma rígida, sino que tiene una forma circular, ahí toda loca. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero representar diversidad, quiero representar movimiento, el arte, ahí puedo, por supuesto, jugármela y utilizar muchas fuentes. Y miren que no se ve mal, no se ve mal, se ve muy bien. Hay mucho color, hay mucha fuente, pero como estamos en ese contexto, digamos que hay una buena justificación de lo que se está haciendo. Y la cuarta, por todo lo, digamos, teniendo en cuenta la anterior, esa composición de Frida, es, si bien podemos diversificar, utilizar varias fuentes, ¿cierto? Tampoco podemos abusar, ¿listo? Porque al abusar, a diferencia del buen criterio que podíamos tener en la anterior composición, miren ahora esta pieza que está al lado derecho. Es muy común encontrarla que se las pasen a ustedes en la calle y, y son piezas que son desarrolladas por personas que precisamente no tienen el conocimiento de la tipografía con su semántica y lo que representa. Entonces miren que ya entendiendo un detalle como, digamos, la semántica que tiene la letra, o la retórica más bien, me gusta más esa palabra, ¿no? Porque la retórica es lo que representa. Entonces, esa retórica que tiene la letra, como bien utilizada, pues empieza a marcar la diferencia. Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia entre cuando una pieza está desarrollada por un comunicador o un diseñador y cuando está desarrollada por una persona que no tiene, digamos, ningún tipo de criterios para el tema, digamos, de la estética visual. Y es eso lo que nosotros también estamos trabajando en este curso, ¿ya? Que ustedes le metan a esto un poquito de criterio, un poquito más de conciencia a cada elemento que ustedes ponen en el espacio o en su diagrama como tal, en la diagramación de un formato. En la próxima clase vamos a ver digamos, un tema muy relacionado que se llama los elementos del lenguaje visual, donde vamos a interpretar también cómo las formas también tienen su semántica y de esa manera también las utilizamos. Entonces, no abusar de la fuente. Si vas a combinar varias tipografías, chicos, procuren que no sean más de 2 o máximo 3. Quédense con esa norma y ya cuando tengan un poquito más de como de experiencia, si su línea es el tema de las artes visuales, pues digamos que se pueden arriesgar a hacer algo como esto, ¿ya? Porque al final esa variación es coherente con todo lo que yo estoy viendo acá. Pero en el caso de aquí, miren, si me pongo a contar letras, aquí me encuentro con un tipo de letra que tiene además un contorno blanco. Aquí tengo otro tipo de letra. Aquí tengo otro tipo de letra. Acá tengo otro tipo de letra, que probablemente sea este mismo, pero lo llamo como otro tipo de letra porque no tiene sus mismas características, no tiene el contorno blanco ni es roja, sino que tiene, y además porque tiene una modificación en escala, o sea, la han aplastado un poquito. Eso quiere decir que ya es otra letra, porque es otra forma distinta a la que estamos viendo acá. O sea que por consiguiente, aquí tengo otro tipo de letra, miren, ya van 4. Aquí tengo una letra como pequeñita, y pues por supuesto esta que está aquí, que es como una especie de palo seco variable. 5 letras, ¿vale? Y bueno, y habrá que analizar si estas de acá, estas que están aquí abajito, no son otro tipo de fuente. Entonces miren que tanta trivialidad, pues al final se vuelve contaminación.
Y por supuesto, si vamos en contexto, miren el logo de Fogón de Leña. Tiene una tipografía que no tiene ninguna coherencia con el resto de lo que estamos viendo por acá. Entonces, eso también hace parte de esa coherencia que hay que marcar en una composición. Y si nos vamos al manejo del color, pues también nos encontramos ahí con varios elementos que pueden ser cuestionados, porque no hay una armonía, digamos, aquí en el manejo del color, ¿ya? Estos textos en verde, títulos aquí en rojo, bueno, por lo menos está respetando el verde, el mismo verde y el mismo rojo. Pero aquí encontramos un negro, por acá encontramos este contenedor así deformado. Miren este logo de WhatsApp. Esto ustedes no lo hagan, chicos. O sea, jamás modifiquen la proporción de un icono o de una imagen. Listo. Si es circular, así se debe mantener. Más bien póngalo grande o pequeño, pero miren lo que pasó aquí. Eso es totalmente un error y por eso esto se ve como se ve. ¿Cierto? Que no se ve atractivo, no se ve para nada, digamos, como una pieza hecha con criterio. Entonces, así empezamos a ser críticos, ¿no? Con lo que vemos. Y la quinta, siempre hay que buscar un buen contraste. O sea que si vamos a combinar esas dos o tres tipografías, no se pasen de tres y también en colores no se pasen de tres. O sea, esa norma es como para manejar el equilibrio. Si vas a combinar tipografías, es recomendable buscar fuentes que tengan un buen contraste entre sí. ¿Cuál es el sinónimo que les decía yo de contraste? Pues que sean distintas. Si voy a trabajar con dos fuentes, pues que no vayan a ser igualitas o que se diferencien muy poco, ¿no? Que sean diferentes. O sea, los títulos los manejo en una script o los manejo eh, en una fantasía o display y el texto de párrafo lo manejo en una palo seco, ¿cierto? Para que haya ese buen contraste. Y si ustedes analizan libros, digamos, que tengan que ver con diagramación o si miran revistas, periódicos, se van a encontrar que es muy común ver eso. Siempre hay un contraste entre título y párrafo. O sea, se utiliza una letra para los títulos y una letra para los párrafos. Es una, digamos, como una jugada clásica que hacen los editoriales, ¿no? Los diseñadores de editorial. Perdón. Y acá vemos, pues, esto, ¿no? ¿Qué quiere decir el contraste? Pues que aquí tengo un tipo de letra que dice kindergarten y acá eh, tenemos otra letra que dice English y por supuesto son muy distintas. Entonces al existir ese contraste, de cierta manera se vuelve una composición pues bien definida porque sirve para diferenciar palabras, repito, para diferenciar entre títulos destacados y párrafos y al final pues encontramos ahí un buen equilibrio precisamente por tener ese contraste. Otra de las ventajas del contraste también tiene que ver con el color, ¿no? El contraste universal perfecto es fondo blanco y texto negro. No hay nada que decir sobre ese contraste porque es perfecto para la lectura. Cuando usted se pone a jugar con fondos de colores, tiene que tener mucho cuidado con el contraste de los textos, que ese es un error muy común. Entonces busquen siempre colores que estén muy distintos. Cuando vamos a los elementos de imagen visual, del lenguaje de imagen visual, vamos a analizar por un momento lo que se llama el círculo cromático, que es la composición de los colores, cómo los colores se van transformando en unos, y que hay unos colores que son opuestos. Los colores opuestos son los que generan contraste. Entonces, por ejemplo, el blanco y el negro son colores opuestos. Por eso, si yo pongo fondo negro y pongo texto blanco, se va a leer sin ningún problema porque hay un buen contraste. Entonces, busquen el contraste no solamente en la selección de las tipografías, sino también en la selección del color de fondo y el color del texto. Esa sería como otra recomendación que está dentro de esta misma que están viendo aquí. ¿Okay? Y bueno, esto que les acabé de mostrar, pues aquí una imagen alusiva a los 10 mandamientos bíblicos, como quien dice, sígalos y usted pues va a andar por un camino seguro a nivel de composición. Bueno, o sea, ya va ganando. Evite el excesivo uso de estilos de letras y por favor, el tema de las proporciones, no, nunca deformen una letra que quede así aplastada y todo eso, no.
la lectura es quizás lo principal, porque si no se lee lo que ustedes están mostrando, pues al final queda sirviendo para nada, ¿vale? Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta hasta este punto, algo que les haya llamado la atención, algo que quieran que de pronto nos destaquemos de lo que hemos hablado para que quede más claro, los escucho o estamos bien hasta aquí. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Estamos bien hasta aquí? Si quieren, levanten entonces el guiño. Bueno, Héctor dice que bien. ¿El resto también? William, vale. Juan David, listo. ¿El resto? ¿Cómo vamos? Perfecto. Entonces, conclusión, ¿no? Que ya vean la tipografía como un elemento que hay que saber utilizar y no es simplemente así porque sí, ¿no? Como que esta letra me gustó. No, pilas. Pilas con la letra que le gusta. Tiene que mirar lo que usted está haciendo, el contexto, ¿no? Pues entonces, ahora sí, les voy a compartir algunos pues, datos de cómo encontrar fuentes para sus distintos trabajos, ¿no? Pues yo creo que no es un secreto si usted busca fuentes tipográficas en Google, se van a encontrar con varias páginas web. Yo les voy a recomendar dos, que es esta que se llama dafont.com y esta que se llama www.1001 Free Fonts, esta que está aquí. ¿Listo? Entonces les voy a compartir por aquí por el chat y les voy a mostrar cómo descargar y cómo instalar una fuente cuando usted quiere utilizarla en Illustrator, que es algo que pues algunos ya lo han hecho y pueden saberlo, pero de pronto otros no. Entonces por eso me gusta siempre hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos DaFont, donde como pueden ver ustedes en la parte superior nos encontramos como con la clasificación o las familias. Y miren que empiezan a aparecer términos que ya hemos visto, como por ejemplo el sans serif o el serif, ¿cierto? O de pronto el moderno, el medieval. También nos encontramos aquí con, bueno, miren que incluso hay letras con aspecto extranjero, chino, japonés, árabe. Podríamos con seguridad notar que estas son letras de tipo display, ¿ya? Porque, y también escritas, ¿no? O sea, de tipo manual. Esta, por ejemplo, es una display y aquí hay unas que sí tienen como un acabado más caligráfico, más con la mano, o sea que podríamos trabajarlo. Listo, entonces, por ejemplo, miren, y si ustedes quieren, pueden, por ejemplo, las sans serif, miren que nos vamos a encontrar con letras que no tienen remates, son totalmente geométricas, esta está muy chévere, ¿no? A propósito, todas tienen esa característica, ¿ya? Y por el contrario, las serif, pues vamos a encontrar letras que tienen remates con serifas, precisamente, ¿no? Entonces ahí miren que ya tenemos un criterio de buscar manuscritos. Miren que el manuscrito vamos a encontrar letras como si fueran escritas a mano. Entonces voy a descargar cualquiera de estas. Por ejemplo, esta que dice, bueno, voy a buscar alguna letra por aquí que miren que hay incluso animales, aliens, que sirven más como clip art, ¿no? O sea, esto quiere decir que ustedes crean el tipo en allá y lo pueden vectorizar, así como les mostré convertir el texto a trazados. Vamos a ver aquí cuál, bueno, caracteres especiales. Voy a irme a las que estaba ahorita, que al árabe. Y si ustedes quieren, muchachos, previsualizar la palabra, supongamos que voy a colocar aquí la palabra Alibaba. Si ustedes ponen aquí vista previa y le dan enviar, les va a aparecer aquí la fuente que ustedes
pues desaparece la palabra. Entonces, de esa manera, pues no necesitan descargar tanta fuente, sino que la que les gustó la pueden utilizar. Eso entonces voy a descargar, por ejemplo, esta, que se llama Bismillah Script. Aquí aparece un botón grandote que dice descargar. Descargan, eso va a ser un archivo zip, como cualquier otro. Y ahora, ¿cómo instalarlo? Listo, van a abrir el archivo. Que mi carpeta estaba por acá. Y simplemente le dicen aquí, pues doble clic para poder, bueno, justo está en RAR. A ver si aquí lo abre. ¿Ah? Y miren que aquí va a aparecer un archivo regularmente en TTF, los demás son imágenes. Busquen el archivo, pues que obviamente sea el que van a poder instalar. Entonces, en este caso yo le doy doble clic y aquí me aparece la fuente y le dan simplemente instalar. Y eso se les va a instalar aquí en su equipo. Y de esa manera todos los programas que ustedes tengan van a reconocer esa tipografía, porque eso se guarda en la biblioteca de fuentes. Entonces voy a hacerles la muestra aquí en Illustrator. Pueden descargar varias fuentes para hacer pruebas. Y bueno, voy a crear un documento así rápido. Y aquí pues pongo la palabra que quiero, por ejemplo, multimedia. Y acá en el panel de propiedades, que ya hemos tenido la oportunidad de trabajar, donde vemos el tamaño, donde vemos el interlineado, el tipo de letra, busco la letra que se llama Bismillah Script. Entonces aquí está. Ya hice mi diseño. ¿Cierto? Si quiero vectorizarla o hacerle algo pues adicional, ya saben que convertimos en contornos, acá en texto, crear contornos, perdón, y ya aquí pues puedo hacer las modificaciones correspondientes que yo quisiera. Y de esta manera pues se crean logotipos, ¿no? Cuando uno quiere ya personalizar algo, ¿vale? Para que no quede simplemente la letra descargada y queda con todas sus propiedades de vector. Entonces, hagan la prueba. Vamos a ver entonces ahora la otra página que es Freeform, que funciona similar, están prácticamente las mismas fuentes. Y ustedes pueden buscar por temática, ¿no? También generalmente hay buscadores que pueden buscar fuentes y ponen, por ejemplo, robot, yo qué sé. Profe, una pregunta. Dime, ¿Solo se descarga el zip y ya? sí, y lo tienes que abrir, ¿no? O sea, lo descomprimes o le das, en Ujú, Windows, por ejemplo, no necesitas descomprimir. Tú le das doble clic si tienes el RAR o el zip y ujú. le das doble clic a este. Mira que aquí él ya me dice, si yo le llego a dar instalar, me dice que ya lo tengo instalado, entonces pues no le voy a dar. Y le das en este botón que es instalar. Es Ok, paso a paso sencillo. A veces no viene en zip, ¿no? A veces viene la letra suelta. Y es simplemente descargarlo. Entonces miren que aquí tengo letras de robots y por temáticas, ¿no? Disney, por ejemplo. Entonces miren, la letra de Monster Inc., House Life, eh, escolar, sci-fi. Entonces, dependiendo de la temática que ustedes están trabajando, miren la de Star Wars. Entonces le doy descargar. Mira que está bien en zip también. Se llama Star Jedi. Miren que vienen varias, ¿no? Star Jedi. A veces vienen varias fuentes como en una misma, y ustedes instalan la que quieran, ¿no? Igual cuando ustedes le dan doble clic, él les muestra aquí cómo se ve la letra y ustedes ya deciden instalarla o no. Esto es una, mejor dicho, pues muy útil. Ustedes no se imaginan antes, cuando no estaba todo esto subido en internet, lo complicado que era conseguir fuentes. Uno tenía que diseñarlas muchas veces en un programa que se llama Fontographer o conseguirlas compradas en algún lugar donde vendieran pues computadores y temas de tecnología. Hay un programa que es para diseñar fuentes, se llama Fontographer.
Siempre el nombre me confunde. Creo que ya ni se llama así. Pero hay software que se encargan de generar esos archivos como estos, como el archivo que acabamos de descargar, y lo podemos instalar en nuestro equipo y ya pues con el teclado y con las palabras pues podemos diseñar nuestras propias fuentes, ¿vale? O sea que también hay herramientas para crear tipos de letras, ¿listo? Donde ustedes tienen que diseñar en cada casilla, o sea, aparece la retícula para la letra A y ustedes ahí la diseñan y todo, y luego la guardan y luego eso les va a funcionar para poder trabajarlo en otros programas. ¿Listo? Entonces, un dato importantísimo, ¿no? Ya ustedes ahí tienen una herramienta nueva para que le agreguen a sus composiciones y bueno, de esa manera cada vez ir nutriendo más ese criterio que necesitamos para llegar a unas buenas composiciones. Listo. Entonces ahora, chicos, voy a compartirles lo que es la guía del parcial, ¿vale? Regáleme un segundito. Opa. La guía del parcial, que la tengo por acá. ¿Listo? Esto se lo subo ahora mismo al Classroom para que lo puedan consultar. Igual tomen nota de cualquier dato por ahí para que no se les vaya a escapar. Bueno, entonces el primer parcial, tengan en cuenta que el primer corte corresponde al 20% de la asignatura, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente. Ese 20% está distribuido, por supuesto, en un porcentaje que se llevan los ejercicios que hemos realizado a la fecha, que son el ejercicio 1, 2 y 3. Y, por supuesto, el parcial que pues van a presentar, que tiene pues un porcentaje de peso de ese 20%. Pero el corte, al corte, digamos, del primer parcial, tenemos el 20% de la asignatura solucionada. ¿Por qué aparece ahí el maestro Rochi? Pues porque es como el primer maestro de Goku, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el maestro Rochi, en su momento, era el hombre más fuerte del mundo. ¿Sí se acuerdan? Los que se hayan visto la serie. Era el más fuerte, era el máximo, pues, el maestro que se las sabía todas. Pero ya después, a medida que fue evolucionando todo, ustedes me imagino que se vieron ya Dragon Ball cuando tenían cabellos de colores y eran super, hiper saiyajines y todo eso, donde el maestro Roshi pues, prácticamente ya no valía nada, ¿no? Porque pues, ya no era el más fuerte del mundo. Entonces, simplemente esto como alusiona que es la primera prueba, el primer maestro y todo eso, pero pues que obviamente más adelante todavía nos vamos a encontrar con más elementos a desarrollar. ¿Listo? Que es el 80% de la clase, que todavía nos falta. El segundo corte corresponde al 30% y el tercer corte corresponde al 35%. ¿Vale? Y hay otro 5% que tengo ahí embolatado, 15%, perdón, que es pues otro tipo de evaluación que pues ya en su momento tendremos la oportunidad de hablar. Entonces, bueno, presten atención a lo que ustedes van a realizar como primer parcial. ¿Vale? Entonces, bueno, analicemos los requerimientos y los objetivos. Bueno, el objetivo de este primer parcial es que ustedes puedan plasmar conceptos visuales mediante la utilización de herramientas de edición de gráficos vectoriales. O sea que si lo adaptáramos a nuestra clase es plasmar conceptos visuales utilizando Illustrator, que es un programa de procesamiento de gráficos vectoriales, ¿ok? Integrantes, 2 estudiantes, va a haber un grupo que va a quedar de 3. ¿Cuál va a ser ese grupo? Ahora en la dinámica que hagamos de la asignación de
determinados temas, pues el que primero se meta en un grupo ahí de 3 ya queda, digamos, como en ese grupo, ¿listo? Ahora les digo en qué consiste esa dinámica. El que ya tenga un compañero, listo, simplemente se meten y ponen los 2 nombres de cada uno y ya está. Yo ahora les comparto un documento, un Excel de Google para que ustedes se metan ahí en tiempo real y puedan acomodarse con sus parejas. Vamos a desarrollar 2 puntos en este parcial. Una ficha técnica y una composición tipográfica, ¿vale? Esos son los 2 elementos que debe tener el parcial. Y por supuesto, una presentación del trabajo, donde pues sustentan su trabajo, nos cuentan qué encontraron, cómo lo resolvieron, en una presentación de máximo 10 minutos. Ojo que dice máximo 10 minutos. No quiere decir que sean 10 minutos. Si usted todo lo que tiene que decir lo dice en 5 o en 3, perfecto, ¿vale? Pero pues sí debe tener, por supuesto, unos argumentos como los que ya ustedes están en condiciones de mencionar, ¿no? Selección de la tipografía, selección del tema, etc. Bueno, que la selección de la tipografía va a ser prácticamente obvia porque a cada uno de estos grupos o equipos o parejas va a tener asignada una familia tipográfica, una fuente, un tipo de letra, de una lista que yo les voy a compartir ahora. Entonces vamos por partes. Vamos a la ficha técnica sobre la fuente asignada. Y vamos analizando el formato que yo tengo aquí, que es este pequeño boceto. Un boceto de contenido. Esto es un boceto esquemático. Como pueden ver, esta línea representa imágenes, o sea, las líneas cruzadas en cuadrado, y esto representa un texto de párrafo. Entonces, bueno, la ficha técnica sobre la fuente asignada, o sea, hay fuentes como por ejemplo Times New Roman, Arial, La Futura, La Helvética, que son fuentes que de pronto ustedes, La Verdana, etcétera, ¿no? La Courier, la Comic Sans, por ejemplo, a pesar de que esa pues no es una letra que nosotros utilicemos como objetivo de clase, pero esas son tipografías, o sea que usted va a tener una tipografía asignada y sobre esa tipografía asignada van a realizar una ficha técnica, donde van a agregar el contexto histórico, o sea, la historia de esa fuente. Entonces, cuando van a buscar la historia de esa fuente, se van a encontrar con un autor, que es quien la diseñó, entonces ahí van a hablar de eso. Ojo que esto lo deben hacer similar, o sea, utilizando las técnicas que vimos de la infografía, porque no pueden agregar aquí un pastoral de texto. Aquí tienen que ser muy esquemáticos, muy sintácticos, o sea, muy sintéticos en el tema de la información, porque solamente tenemos una hoja de tamaño 612 por 900 píxeles. Bueno, ahí me falta colocar que son píxeles, ahora lo corrijo, que son 612 por 900 píxeles. Entonces, en ese formato ustedes tienen que jugársela qué información van a agregar a nivel de la historia y a nivel del tipógrafo, el creador. Entonces, siguiendo esta retícula, pues yo aquí le estoy proponiendo como que, bueno, en la historia puede buscar una imagen de cualquier cosa o una infografía. Y aquí podemos colocar una foto del autor, que muchas veces son unas ilustraciones así muy chéveres en puntillismo o antiguas, que se ven muy interesantes porque muchas de estas fuentes son de, pues, de hace años, de hace muchos años como tal, o sea, no son nuevas. Algunas son de esta nueva época, como por ejemplo la de Google, y entre otras, que sí son de los 90, de los 80, y otras incluso más modernas todavía. Entonces es probable que el tipógrafo o el autor, pues todavía tenga una foto a color, ¿ya? O si no, a blanco y negro. Entonces, debe tener el contexto histórico sobre el autor, debe tener los caracteres o tipos. Ahora yo les voy a mostrar ejemplos para que no se preocupen. ¿Cuáles son los caracteres y tipos? Estos. O sea que sobre la fuente que usted va a trabajar, va a colocar el abecedario, el ABC. Y los números, porque pues es una ficha técnica, ¿vale? Si nos devolvemos al concepto de qué es una ficha técnica regularmente es un formato donde nos dan información en detalle de algo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, compran no sé, un equipo, no sé, una consola, lo que sea, puede venir muchas veces con una ficha técnica donde le dice, mira, esta consola tiene una unidad de CD, 2 puertos USB, tiene una cámara, 3 cámaras, etcétera. Entonces, es por la información
así a nivel general de los detalles que se tienen. Entonces, por eso se está pidiendo la tipografía, para que uno pueda analizar cómo es la anatomía de la letra, o sea, la anatomía de cada una de esas tipografías. Entonces, debe tener caracteres o tipos, que es esta parte que está aquí. Debe tener anatomía o características. La anatomía es esta que está aquí. Entonces, en la anatomía, muchas veces se selecciona una sola letra, 2 o 3, muy características de la fuente, y uno empieza como a desglosar las partes de esa letra. Si tiene serif, si tiene astas contrastadas, por ejemplo, si tiene un ojalo geométrico más bien ovalado. Entonces, ahora les muestro ejemplos para que queden más claros. Y además, van a agregar algunas fuentes similares que se utilizan actualmente. Y eso va en la parte de acá. Entonces, como les mostré ahora, una letra que se llamaba Besmish, ya se me olvidó. Si mi letra es como esa, pues yo pongo ahí que, mira, esta letra se parece a la de esta familia o a la de esta tipografía, y pues va a servir para que luego cuando nos lo compartamos entre los compañeros, si ustedes van a buscar una tipografía de ese tipo, busquen la fuente y la puedan encontrar en DaFont o en la otra página que les mostré. Bueno, ¿qué se puede hacer también? Se pueden destacar datos por tamaño, color, iconos o gráficos vectoriales, o sea, como la infografía. Aquí vamos diseñando una forma y ahí vamos agregando elementos y demás. Entonces, en conclusión, la ficha técnica lleva información sobre la tipografía. ¿Listo? Es una ficha informativa que además vamos pues, a jugar con gráficos. Tenemos que utilizar pues, obviamente ese recurso. Ahora vamos al segundo formato, que es la composición tipográfica. En el segundo formato, o la segunda pieza, van a representar alguna figura o ideología utilizando la tipografía seleccionada. Ojo, una recomendación, no puede ser arte abstracto. ¿Qué es el arte abstracto, muchachos? Es el arte que, pues, que no tiene un significado lineal, sino que tiene un significado abierto a la interpretación de cada persona que lo ve. Entonces, un ejemplo, en el arte es muy normal ver, sobre todo en el cubismo o en el arte abstracto, precisamente hay un arte que se llama así, o sobre todo en el arte moderno, que a usted le muestran un cuadro donde hay un pincelazo así, un manchón de tinta, y una persona se para enfrente de ese cuadro y dice, yo ahí veo, no sé, un boomerang, otro por ahí dice, no, yo veo una constelación, yo veo, yo qué sé, una montaña. Y no, no se trata de eso. Cuando hablo de que no puede ser arte abstracto, es que lo que ustedes van a representar tiene que ser evidente. O sea, si van a mostrar una montaña, que se vea que es una montaña. No así como que no, profe, es que eso es una intervención. No, miras con el arte abstracto que no se trata. Aquí no estamos en un curso de arte, estamos en un curso de, sí, donde vemos elementos de diseño, pero al final nosotros estamos siempre transmitiendo un mensaje directo, ¿vale? Que utilizamos la creatividad, el arte y las formas para agregar de estética y otras cosas, sí, pero al final el mensaje es directo. Entonces, ahora les muestro ejemplos, que yo sé que con ejemplos pues va a quedar más aterrizado de lo que se trata. Cuando dice representar alguna figura o ideología utilizando la tipografía, es un ejemplo. Pues si mi tema es una fuente que fue diseñada, no sé, en las épocas de guerra, ¿cierto? 1400, 1945, 44, 39, etcétera. Pues entonces yo puedo buscar elementos de guerra, entonces algún tanque, algún casco, yo que sé, algún soldado, solamente utilizando las letras, porque las letras, el objetivo de esta segunda composición es que utilicemos la letra no como letra, sino como forma. Y tengan en cuenta que las letras pues están formadas formas. Una O es un círculo, una I es un rectángulo. Si hablamos pues no importa si es palo seco o no, porque al final
pues sí representa una forma ovalada o una forma rectilínea, ¿ya? La P, entonces, ¿cómo la letra se puede convertir en algo? ¿Ya? Es más o menos eso lo que tienen que hacer. ¿Cómo yo puedo utilizar la letra y convertirla en algo para representar una ideología? Y por supuesto que haya una relación entre la temática que yo estoy haciendo. No es que no, es que me dio la gana de hacer una flor porque, pues, no sé, me parecen bonitas, no. Que tenga un criterio del por qué se hizo. Si está hablando de tecnología, entonces, ¿cómo puedo representar algo tecnológico utilizando estas letras? ¿Vale? Y el último punto es la presentación del trabajo. Como les decía, máximo 10 minutos, porque pues vamos a quedar más o menos unos que 7 u 8 grupos aproximadamente. Sí, unos 9, de pronto 8 o 9 grupos, uno de 3. Y pues bueno, pues para tener como un control ahí del tiempo y es más que suficiente. ¿Vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que les quede más claro. Y ahora me devuelvo acá y escucho preguntas. Ejemplos de ficha técnica, o sea, el primer formato. Analícenlo por un momentico y ya empiezo a contarles. Entonces, miren, aquí hay dos fichas técnicas, ¿vale? Una de letra Jigsaw y otra de la letra gota. Entonces, miren, aquí está el nombre de la tipografía. Miren que no quiere decir que tiene que ser como el boceto que yo hice. Busquen cómo acomodar, o sea, ustedes buscan cómo distribuir los elementos en el papel, en el formato, ¿ya? El título a veces puede ir en el medio, puede ir, bueno, en este caso empezó en la derecha. Entonces, miren, el título de la letra y este es el nombre del autor, Eric Gill. Y aquí, pues está ese contexto. El contexto es, pues, la historia, ya sea de él o la historia de la letra, porque a veces la letra tiene en sí una historia, ¿no? Que fue usada para tal cosa, que esta letra la utilizaron en el metro de yo no sé qué, entonces, tomó fama, etcétera, etcétera. Entonces, pues miren, aquí está claramente un texto de párrafo descriptivo y muy pequeño. Vemos elementos infográficos. Y aquí me está diciendo como que hay como una disputa entre la Jill Sans y la Futura. Como que, bueno, no sé cuál habrá sido esa disputa y lo representan con dos toritos y ahí ponen la letra. Y aquí también hay otros elementos, hay texto destacado, hay descripción. Este es un buen ejemplo de cómo desglosar muy bien a manera de descripción una información. Y esto que están viendo acá es la anatomía. Miren que la anatomía no tiene que tener, pues, así como en el caso que están viendo acá, que hay unas flechitas que nos van contando, mira, este es el área de remate, que este es el ojo interno, el ojo externo, ¿cierto? Que estas son las formas geométricas, pues está diciendo que es un círculo prácticamente perfecto, etc. Y aquí miren que en vez de mostrármelo de esa manera, me está mostrando son cómo está formado a partir de una retícula igual geométrica y de esa manera pues se sintetiza en la fuente tipográfica. ¿Listo? Entonces es una forma de mostrar una retícula y pues le pone también ahí a su vez una cuadrícula como para uno tener en cuenta la proporción. Acá se encuentran como con una tabla técnica donde dice la categoría, la clasificación, el diseñador, cuál es su estructura, cuándo la crearon, 1926. Entonces, miren que si yo estoy trabajando en infografía, que yo podría colocar grande el 1926, como lo hizo acá, que está colocando el 2001, como que es el año pues, así destacado en el cual fue diseñada esa fuente. Y miren los caracteres aquí, ¿se lo ven? Aquí, ¿por qué lo muestra varias veces? Porque pues, es normal encontrar fuentes en modo regular, en modo Word, en modo italic, en modo a veces light, ¿ya? Entonces hay distintas matices que puede tener una letra, ¿ya? Eso es opcional. Yo simplemente les estoy pidiendo que desglosen más de esa forma. Analicemos ahora desde este punto de vista el título de la letra bastante grande, destacado, ¿cierto? Incluso me dice que es una sans serif geometric,
Esta es una sans serif geométrica que les mencionaba hace un rato, que las mismas sans serif pueden llegar a tener familias. 2001, año de creación, y aquí muy, o sea, muy sintético. No tienen que hacer tampoco mucha extensión en textos. Me muestra algunos caracteres, me muestra aquí de forma muy explícita la anatomía de la letra, y miren aquí los caracteres. De forma muy chévere me está mostrando aquí las altas y aquí me está mostrando las bajas. Se dividen por un guión y muy bien organizadas. Y por acá me pone los caracteres numéricos. ¿Vale? Entonces va cogiendo más forma lo que ustedes tienen que hacer. O sea, en síntesis lo que tienen que hacer ustedes es algo como esto que están viendo aquí. Damos más ejemplos. Avant-garde es otra fuente. Miren en este caso la diagramación que utilizaron. El título de la letra, miren que no está en la parte superior, sino que está en todo el centro, ahí cortante, para que llame la atención. ¿Qué otros elementos de los que yo estoy pidiendo están aquí? La anatomía de la letra. En este caso no fue muy pues, explícito, pero pues está mostrando las características. El contexto, aquí está la explicación de la letra. El autor, caracteres numéricos y pues cualquier detalle, como por ejemplo el que yo les pido a ustedes de unas fuentes que sean similares a la que ustedes encuentren. ¿Qué les puede pasar durante la búsqueda de su fuente? Que no encuentren exactamente la letra con el nombre pues real. O sea, puede que no encuentren la avant-garde, por ejemplo. Pero entonces van a analizar la anatomía de la letra y van a buscar una fuente que se parezca. ¿Listo? Eso se vale, porque hay muchas fuentes de las que ustedes, por ejemplo, las Arial, las Roma, muchas son letras que les han cambiado el nombre a unas letras pues que tienen copyright, por así decirlo, derechos de autor. Entonces están inspiradas como en estas letras que yo les voy a mostrar. Entonces es común encontrar mucha cantidad de letras denominadas, pues, o sea, que hacen parte de ese estilo. O en el caso de acá, miren, aquí está el nombre de la tipografía, el ABC en minúsculas. Miren que en este caso el párrafo está acomodado de buena forma, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Pues vamos a cerrar las temáticas de Illustrator. O sea, solamente nos queda una clase, que es la del día miércoles, donde vamos a ver el texto en la parte editorial. Entonces vamos a aprender cómo distribuir texto en columnas, cómo acomodar texto en formas. Y eso les va a servir también para el ejercicio de lo que ustedes están haciendo del parcial. Bueno, y recuerden pues que el parcial es para el viernes. Pero el martes vamos a ver temáticas que tienen que ver con parte del manejo del texto en formatos editoriales para que ustedes aprendan a hacer esto que está aquí. ¿Vale? O sea que pueden dejarlo ahí como en veremos y luego acomodan el texto. Y miren, y caracteres especiales que están viendo aquí. El autor, miren que lo están colocando en una distribución como hacia arriba. Y el año, ¿no? Este es el año pues, de nacimiento y pues el año de muerte de Robert Iscli. Por aquí Héctor, creo que no lo había visto. Creo que te tomaste el trabajo de buscar el programa, se llama Fontographer, sí, creo que es ese, Font. Claro, yo lo estaba colocando con PH, no sé por qué. Font de fuente y Fontographer, es una herramienta que sirve para crear fuentes tipográficas. De hecho, hay en países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, personas que se dedican solo a esto, ¿no? A crear fuentes. Acá en Colombia, sinceramente, pues yo no conozco a alguien que se dedique solamente a diseñar fuentes. Acá toca ser más versátil porque pues estamos en un país guerrero, ¿no? Acá toca hacer muchas cosas. Pero digamos cuando existen pues grandes compañías y con equipos de trabajo bien definidos, pueden haber personas solamente dedicadas a crear fuentes. De hecho, en Netflix hay una serie que les recomiendo cuando tengan algo de tiempo que se llama Abstract en Netflix.
En esta última temporada, ya van como 2 temporadas, es una serie que trata sobre pues, varios diseñadores de distintos contextos, ¿no? Diseñadores de vehículos, diseñadores arquitectónicos, diseñadores industriales, diseñadores de diseño y publicidad. Y hay específicamente uno que es diseñador de tipografías, ¿ya? Y ahí muestra pues cómo es el proceso de inspiración para crear fuentes. Interesante que lo vean, ahí les aparecen los títulos y los pueden hacer. Hay también diseñadores de juegos, diseñadores de juguetes. Aquí, por ahí pueden encontrar temas relacionados. Realmente es impresionante para que lo vean con calma porque siempre son capítulos largos de un tema en específico. De esa manera documental. Bueno, veamos entonces ahora ejemplos de la composición tipográfica. No sé si ya tenemos más claridad del primer caso. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quieren levanten manito o tienen alguna duda? ¿Algo que quieran complementar? Profe, una pregunta. Por ejemplo, para la ficha, si la hacemos de Comic Sans, ¿la fuente que debemos usar en el texto de esa ficha es Comic Sans o puede ser otra? Sí, correcto. Tiene que ser la fuente, pues es como lo más coherente. Pero hay algunas excepciones. Y es precisamente en las letras que no son apropiadas para texto de párrafo. Entonces, cuando es un caso de esos, por ejemplo, en la letra gótica ocurre mucho, pues porque el texto en gótico muchas veces en párrafo no se lee bien. Entonces, lo que pueden hacer es utilizar una letra de pronto más sintética, o sea, puede que tenga más o menos elementos similares, pero que se lea bien en párrafo. O si no, aplicar lo que vimos hoy. Pueden combinarlo con una palo seco o con una romana. Cuando, digamos, estamos hablando de si es algo clásico, pues trabajemos con una romana y si es algo moderno, trabajemos con una área. Entonces, en esos casos específicos en la que la fuente que tienen no funciona muy bien para texto de párrafo, sí pueden utilizar otras, aunque en la mayoría de los casos son letras que funcionan bien para texto de párrafo. Listo, buena pregunta. Porque recuerden que lo importante es la legibilidad. O sea, que eso hay que aplicar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, perdón? Además, ¿está todo claro? Levanten pulgarcitos y todo está bien. ¿Sí? Chicos, ¿qué dicen? Profe, y otra cosa. El texto, por ejemplo, tiene que ser legible a, por ejemplo, el porcentaje del 100%. Pues yo veía que, por ejemplo, en algunos casos, pues el texto era muy pequeño. Entonces, si no había problema con eso, lo puedo manejar de esa manera. Sí, no va a haber problema porque resulta que como estamos trabajando vectores, recuerda que los vectores tienen resolución infinita. Y ustedes, pues si bien el parcial es la presentación, o sea, yo les evalúo es mientras ustedes están presentando. De todas formas, yo creo en el Classroom un ítem para entrega del parcial a modo de protocolo en el que ustedes van a entregar un PDF. ¿Listo? Entonces su trabajo va a estar en PDF y en PDF no hay problema con la letra si está pequeña o no, porque al final es un formato digital y está en vectores. Y ese tamaño que están viendo ahí en píxeles es como como una proporción del tamaño como A4 o tamaño carta casi. O sea que se van a dar cuenta que van a tener ahí un formato, pero ojo, tampoco pues, sí debe haber una proporción por lo menos entre el formato. O sea, no van a colocar una letra así pues como para que la lea una hormiguita, tampoco. O sea, tiene que haber una buena relación. Con respecto a lo que tú dices, por ejemplo, esto aquí no se lee bien, hasta distancia, por Pero supuesto. profe, yo creo que también es por lo que está minimizado y está, pues para Correcto. poder que quepa. Pero recuerden que esto que están viendo ustedes aquí en pantalla es un mapa de bits, ¿no? Es un mapa de bits. Entonces, por eso, pero lo que ustedes van a trabajar es vectores. O sea que cuando ustedes estén presentando, si ustedes dan zoom, se supone que el texto se tiene que leer. Igual, más que leer, ustedes nos van a contar es a nosotros, ¿vale? O sea, la ficha técnica realmente es una composición y es ya un formalismo que me entregan, pero ustedes son los que nos van a contar a nosotros. Mira, a mí me tocó la Vanguard, esta fuente pues fue diseñada por un tipógrafo francés que pues trabajaba en, no sé,
estampando libros, eso es algo de lo normal que se pueden encontrar usted en la historia. O trabajaba para, no sé, para Microsoft, para IBM, y pues diseñaron una letra que fuera fácil, legible para las pantallas, etcétera. Entonces, esto es lo que ustedes nos van a contar a nosotros. ¿Listo? O sea, que debe ser legible, pero pues no es que nos van a leer y a ponernos a leer a nosotros en pantalla. Ustedes son los que nos van a contar. Ya yo me encargaré de revisar las proporciones y que quede bien. Entonces ahora, más preguntas sobre las fichas técnicas para continuar. ¿Alguna otra, chicos? ¿No? Entonces veamos los ejemplos de composición tipográfica. Listo, en la composición tipográfica, a diferencia de la ficha técnica, donde pues podemos utilizar la infografía y demás, ¿cierto? Pero la infografía a su vez tiene una retícula, que es en cierta forma estructurada. La composición tipográfica quiero que la entiendan como si ustedes fueran a hacer una especie de cartel alusivo a esa fuente y a esa temática que ustedes están trabajando. Entonces pueden utilizar la metáfora como un recurso, digamos, de representación. Entonces, no, pues mira que mi fuente está hecha en Francia, entonces voy a hacer la Torre Eiffel utilizando la tipografía, a punta de T, a punta de H, o yo qué sé, la letra que de pronto más me pueda servir. Entonces miren aquí como una mano la han diseñado utilizando distintos tamaños de letra para pues mostrar como más densidad, como sombras y demás. Entonces, lo pueden hacer como utilizando una referencia. No es un trabajo fácil, pues es un trabajo que toma su tiempo, pero pues miren que al final es un elemento creativo muy interesante. Entonces, miren que estoy formando una mano con la letra. Y es algo que me está representando algo. O sea que esto sería un buen ejemplo. ¿Vale? Al lado derecho tenemos un cartel alusivo al director Alfred Hitchcock, muy famoso por ser pues director del género como suspenso y terror, y pues de muchas películas y series. Y él, por ejemplo, es muy reconocido, pues es como icónico la silueta de él, ¿no? Entonces la silueta de él es muy icónica. Y aquí pues están utilizando la silueta y están rellenando contexto, temas que tienen que ver con su obra, ¿no? Con su obra en vida. Entonces, películas que él dirigió, aquí las vamos a encontrar. Entonces, miren que es una buena... Y además, pues, elementos de fondo y de color, ¿no? Miremos otros ejemplos. Miren aquí cómo, de forma muy recursiva, aprovechan las fuentes para representar a un ciclista, ¿no? Miren que aquí está la cabeza, aquí están los brazos, por supuesto las llantas, ¿cierto? Y aquí tenemos un pie y tenemos otro pie acá. Y aquí está el ciclista. De forma muy esquemática. Miren que no es necesario pues llenar todo el formato. Después de que ustedes tengan un concepto claro, tampoco se trata pues de llenar todo el formato. A veces menos es más, ¿no? A veces menos es más. O como en el caso de acá, ¿no? Que es una letra, pues bueno, no es propia como una fuente, digamos, clásica, pero es más bien como una letra de display que nos está formando aquí como un vagón de metro, ¿no? Ustedes miren que también es muy denotativo. Digo que es denotativo porque me está representando claramente algo, lo mismo que está acá. Así no me esté mostrando pues la fotografía de la bicicleta. ¿Ya? O sea, al final cuando ustedes hacen una composición como esa, están llegando a un nivel de abstracción, pero es un nivel de abstracción que todavía permite reconocer de qué se trata. Lo que no pueden hacer es llegar a un nivel de abstracción en el que, pues, vengan aquí hago un paréntesis. Hay un pintor que se llama Miró.
yo estuve, chicos, tuve la oportunidad de visitar un museo de arte moderna en, en Nueva York. Y esto es un cuadro, muchachos, miren esto. Esto es un cuadro de Johan Miró, que es un pintor famosísimo. Esto está valorizado en millones y millones de euros. Y es una línea así como, es una línea. Y lo llevan a exposiciones en museos de todo el mundo. Miren esto. Entonces, ojo que aquí no estamos haciendo arte abstracto, no vayan a aparecer con una línea, o esto. ¿Qué les dice esto? Realmente los artistas se paran en esto y dicen, no, eso me inspira, eso se mete en mi cabeza y me hace sentir cosas. Esto es un cuadro de Miró también. ¿Sí ven? ¿Qué puede significar eso? Ni idea. ¿Vale? O sea que, pila, hago paréntesis de que aquí no estamos. Está bien que la creatividad la llevemos a niveles inexplorados, porque la creatividad es infinita, pero obviamente aquí estamos trabajando de forma controlada. ¿Listo? Pilas, pilas, pilas. No se nos vayan, no se vayan a ir para ese lado, ¿ok? Aquí estoy pidiendo eh, elementos que tengan representación y que tengan un criterio. Acá, por ejemplo, en este caso, miren cómo estoy mostrando una ideología. Recuerden que es representar elementos o ideologías. Por ejemplo, aquí estoy transmitiendo un mensaje. Estoy diciendo, no smoking, no fumes. ¿Y cómo lo estoy representando? Con tipografía que me permite leer y también con color y pues con forma, porque aquí podemos ver claramente un cigarrillo, ¿no? Color blanco, color naranja, que representa pues los colores del cigarrillo, y otro color por acá que representa como la colilla, pues ahí quemándose. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Eh, ¿Uno cómo hace para, es que, si digamos en la imagen de la derecha, yo veo como, o pues en todas las imágenes, yo he visto que ponen como, ¿cómo se dice? Como textura a la letra o sea, como, es que no sé, o sea, no sé cómo que la explicarlo. letra no tiene color plano, sino que tiene textura. Ajá, exacto. Y siento que pusieron primero como la imagen atrás, digamos, escribieron las palabras y después lo recortaron o algo así. Correcto, acuérdate de lo que vimos que son las máscaras. ¿Te acuerdas de las máscaras? Lo que vimos cuando estábamos viendo la semana pasada formas compuestas, que les mostré cómo, Sí, sí, digamos, señor. creo que fue con un Zelda, con un Mario, que podemos utilizar la figura y si la ponemos delante, la podemos enmascarar. ¿Listo? Y precisamente esta forma que estás viendo acá es evidentemente una máscara. De la máscara es la silueta de un chico ahí como dando una patada, ¿cierto? Esta es la silueta. O sea, esto es una forma que hay que hacer. Esta es una forma, esta que está aquí. Esta. Y en el fondo, me la pongo por aquí, están los textos escritos. Obviamente acomodados estratégicamente, pues como para ocupar el espacio. Y están acompañados incluso de gráficos, porque aquí hay dibujo, aquí hay forma y aquí hay como una cara. Pero al fondo están las palabras completas. O sea, está todo esto completo, todo esto está completo. Y esta máscara es la que se encarga pues de, ¡pum!, de solamente revelar lo que está visible. ¿Vale? Esto se hace utilizando máscaras. Esto que está aquí. Lo mismo que vimos acá. Esta también puede hacerse utilizando máscaras también. Esta mano que está aquí, aunque también se puede hacer con letra suelta. ¿Listo? Esta se hace con un deformador. Esto lo vemos en la próxima clase. Y ya con respecto a lo que dices, profe, yo estoy viendo que la letra tiene un acabado como de textura. Pues nosotros todavía, digamos que estamos prevenidos con la textura porque las texturas generalmente son mapa de bits. Pero en Illustrator sí podemos trabajar tramas. O podríamos, pues, trabajar, mientras estemos trabajando texto en vector, se vale que la forma de fondo puedan llegar a ser imágenes, o sea, puedan llegar a ser imágenes y las imágenes sí nos van a generar textura, ¿vale? Porque tú buscas una imagen de cartón, una fotografía de pasto, lo que sea,
y si lo enmascaras, pues lo puedes utilizar a tu favor, pero no vayamos como a irnos mucho del lado porque al final el objetivo son vectores, ¿listo? Aquí estamos viendo algunos ejemplos, pues que no son claramente los que ustedes van a hacer, pero sí para que tengan una idea y puedan como explorar un poco estos temas, ¿vale? Igual la próxima clase, repito, vamos a enfocarnos en hacer este tipo de textos para que ustedes aprendan cómo adaptar texto a figuras. Retomamos lo de máscaras que aplican mucho también. Y pues básicamente podríamos también resolver algunas dudas que queden por ahí en el aire de cómo solucionar ciertos resultados, porque repito que ya es la última clase de Illustrator. Ya el próximo martes cerramos Illustrator, ya no lo necesitamos para nada más. Y ya dentro de 15 días arrancamos de una con Photoshop. Bueno, obviamente primero empezamos con lo que es la imagen de mapa de bits y comprenderla y todo lo demás. Ahora sí, chicos, en estos casi 15 minutos o 12 minutos que quedan de clase, estas son las letras que ustedes van a seleccionar. Entonces, Garamond, letra gótica, Bodoni, Baskerville, Futura, Trajan, Roboto, Frutiger, Jansson, Johnston, Courier, Palatino, Helvética y Tansy Roman. Hay muchas más fuentes, pero estas digamos que son como las más representativas a nivel, digamos, de actual, por así decirlo. También porque son diferentes, pues, unas entre las otras. Algunas son elementos muy comunes también que compartan, pues, elementos en común, pero digamos que son como las más utilizadas, ¿ok? Entonces, medítenlo. Yo sé que aquí solamente están viendo un nombre, o sea que intuitivamente se pueden ir por el nombre que más les guste. No sé si alcancen a medio buscar algo, si de ellas. Entonces voy a crear un documento, chicos, compartido, donde voy a colocar en lista estas fuentes. Les voy a compartir el enlace para que ustedes ingresen al documento directamente en la nube y voy a dejar los espacios ahí. Todos los grupos van a tener espacios de 3 celdas, pero obviamente solamente un grupo va a quedar de 3 personas, o sea que el primer grupo que se marque de 3 personas ya cierra y los demás van a quedar en parejas. Y háganlo a decisión, se meten y ponen su nombre ahí, ya que el destino se encargue de quién va a ser su compañero si todavía no lo tiene asignado. Pero lo importante es que busquen su espacio y queden en parejas, ¿listo? Entonces, regálenme aquí un segundito, voy a dejar de compartir. Ya les vuelvo a colocar esa pantalla y voy a compartirles el documento. Por el chat les comparto el enlace y pues también pues les va a llegar una invitación por el correo. Regálenme un segundito. Un segundo más. Les voy a compartir pantalla para que no queden ahí como ciegos. Compartir pantalla y vayan viendo lo que yo hago. Este es el documento que les voy a compartir a continuación. La idea, como les digo, es que pues van a haber espacios de 3. Voy a diferenciarlo como por colorcito.
pero solamente un grupo va a quedar de 3, ¿correcto? Los demás van a quedar en parejas. O sea que por cada tipo de letra va a haber 2 integrantes. No todas las letras van a ser seleccionadas porque tenemos más de las que pues, podemos abarcar, siendo pues solamente parejas, ¿no? Pero no pueden quedar solitos. Si quedan solitos, al terminar la clase, luego se tienen que conformar y yo tomo un photo finish al final de la clase para que pues saber más o menos cómo quedaron. Bueno, recomendaciones, van a entrar, ojo, no vayan a eliminar a nadie de sus compañeros que ya se haya marcado en una casilla, ¿vale? Mucha ética con eso, bueno, y respeto. Igual todo está grabado, o sea que si toca recurrir al bar, recurrimos al bar. Listo, el que llegó primero, llegó primero. Entonces, chicos, simplemente usted llega y si le gustó la Garamond, se pone aquí. En gallego, y listo. Ya deje que el destino se encargue de encontrarle una pareja o si ya conversó con su compañero, pues llegan de una y se meten en la casilla de la letra que ustedes quieran. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, chicos, les voy a compartir, ya les comparto esto. Espérense, ahora aquí toca abrir el Drive Classroom para sacar la lista de ustedes. Ah, no, perdón, la lista la tengo es acá. Y ahora sí. Y ya les comparto el enlace por aquí mismo, ¿vale? Listo, chicos. Entonces les va a llegar una notificación y de todas formas, pues aquí en el chat pueden darle clic a este enlace que les estoy compartiendo. Les va a permitir entrar al documento y manos a la obra. Listo, yo voy a estar aquí como monitoreando. Mientras voy a ir llamando a lista. Igual todos los temas son interesantes, chicos. Todas las familias tienen, digamos, un antecedente muy bueno. O sea que no se preocupen. Cualquier tema que les toque, realmente no van a tener problema en conseguir información. ¿Vale? Somos, ¿cuántos sabemos en clase hoy? Al final llegamos, son 18, faltan 2 personas, 3 personas. Bueno, esas 3 personas se van a tener que vincular. También les voy a compartir el enlace por el chat. O no, mentiras, igual eso les llega al correo. Ya pues cada uno de los que no llegó, pues tendrá que ponerse al día con preguntándole a ustedes o mirando la grabación de clase. Recuerden, no pillas con borrar cosas ahí. Bueno, chicos, voy a ir llamando a lista, ya saben, entonces van, abren micrófono, dicen presente. Un poquito demorado esto. ¿Ya? Y vamos aquí. Hoy estamos a 27, 27 de agosto. Bueno, Andrés Felipe Acosta, Presente, profe. okay. Juan Fernando Aldana,
Presente, profe. Ok. Andrés Felipe Aristizábal, Presente, profe. Andrés Bonilla, Presente, profe. Mauricio Escobar, Presente. Joseph Castro, Joseph Castro, vamos a ver una lista, pueden que pueden usar el chat, ok, listo. Profe, no tengo micrófono, listo, vale, no hay problema. Sebastián Escobar, Profe, él después se comunica contigo porque él no pudo asistir. bueno, listo, vale. El correo, ya está en cualquier situación, el correo. Sergio Gómez, Presente, profe. Sergio, Presente, profe. vale, listo, ya te escuché. Alejandro Gómez Conde, Andrés Felipe Hidalgo, Presente, profe. Juan Camilo, Presente, profe. Víctor Irragorri, Presente, profe. Rafael Llanos, Rafael Llanos, Gerson López, Presente, profe. Elmer Lozano, Presente. William Mosquera, chat, pues veo aquí conectado, pero no sé si tiene algún problema. Recuerden que deben estar aquí pendientes, ¿no? Juan David Ortega, Presente, profe. Juan Camilo Ortegón, Presente, profe. Juan Felipe Pavón. Presente, profe. Ok, por aquí William apareció. Listo, vale. Bueno, los que tienen problema con el micrófono, estén súper pendientes del chat. Héctor Romero Presente, profe. y Kevin Zambrano. Presente, profe. Listo, repito, quienes no me contestaron. Sebastián Escobar, Alejandro Gómez y Rafael Llanos. Listo, entonces, bueno chicos, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias por su participación. Creo que pues ya aquí tuvieron la oportunidad de integrarse en los distintos grupos. Voy a hacer un conteo rápido. ¿Cuántos? Profe, nosotros hicimos el grupo de 3. Entonces, Eso veo, ahí ya están, vale, perfecto. Entonces vale. ahí ya Andrés Felipe, Juan Fernando y Juan Felipe, listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Sí, pues, prácticamente los que estamos aquí. Vale, entonces les voy a mandar un photo finish de esto como para verlo preliminarmente. Pueden cambiar, digamos, pues si hablan con algún compañero o aparece alguno de los que no llegó, pues bueno, ya sabe que tiene que integrarse a alguno de los grupos donde haya alguien individual. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, nos vemos entonces la próxima semana. Mucha suerte con iniciar en esos trabajos parciales. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Hasta la próxima, muchachos. Que tengan un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Vale, profe.